¿Sabe que todos los que estamos aquí estamos en la mitad de algo? Posiblemente empezaste algo en tu vida y estás en la mitad de algo. Es interesante que muchas veces cuando estamos en la mitad de algo, ya no tenemos la misma pasión y entusiasmo de cuando lo empezamos. Y algo que me capta la atención es que cuando trato de correr, al principio corro bien y al ratico empiezo a disminuir. Y empiezo a caminar para tratar de recuperar fuerzas, de poder correr otro poquito más. Y pasa así en diferentes situaciones de la vida. Y es interesante de que cuando escogiste tu pareja hubo mucha pasión, mucha emoción. Y en muchas parejas hoy se pierde la pasión, se pierde la emoción y se pierde todo. Y posiblemente van ahí caminando y arrastrando la maleta. Posiblemente en tu trabajo ha pasado lo mismo. Posiblemente madres que están aquí, has empezado con tanta pasión con tus hijos y le has puesto tantas ganas a criar esos hijos y sacarlos adelante, y ahora que están tan grandes y ni te obedecen ni nada, los ves así chiquiticos y nomás los miras y le dices y ni sabe que hasta le cambiaba los pañales. Y posiblemente se van perdiendo cosas. Y cuando venimos a las verdades bíblicas, hay verdades tan profundas que el Señor nos da modelo de que lo que es de Él debe mantenerse y continuar, y que Él se encargará de cuidar a sus hijos, bendecir a sus hijos, guiar a sus hijos a pesar de cualquier situación que nosotros estemos. Y yo creo esa verdad. Yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros a cumplir propósitos divinos, pero también creo que muchos de nosotros muchas veces nos vamos por diferentes lugares. Y cuando tomamos la ruta equivocada, se empieza a perder el propósito divino del Señor. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia tuvo un inicio poderoso, demasiado poderoso. Un inicio donde el Señor escogió a un grupo, y estando 120 hombres alrededor por allí, el Señor deposita sobre ellos el Espíritu Santo e inicia la gran iglesia de Cristo. Tenía un propósito y vamos a hablar de ese propósito. Tenía una expectativa y vamos a hablar de esa expectativa, que es el fruto. Y tenía una promesa y vamos a hablar de esa promesa que nos va a animar el día de hoy a continuar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Haciendo iglesia, muchos de los que estamos aquí posiblemente estamos en la mitad de algo. Y en la mitad de algo yo a veces volteo para atrás y estoy como muy lejos de donde arranqué y ya no me quiero devolver. Porque dijo, ya arranqué, ya pues yo sigo aquí. O posiblemente me estaciono aquí, ya no quiero seguir hacia adelante. Ahora, vamos a mirar el modelo del Señor cuando inicia la iglesia, porque cuando Él inicia la iglesia tiene características maravillosas. Y te quiero invitar a ti a abrir la escritura en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y mira lo que dice Mateo 16, 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quiere leer ese texto conmigo? Ese texto tiene cantidad. Vamos a quedarnos en ese texto un buen tiempo. Ese texto le tiene que animar a usted.
le tiene que dar seguridad, le tiene que dar confianza, le tiene que dar convicción de pase lo que pase, usted es parte de esa iglesia. Léalo conmigo, dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. ¿Quién lo cree? Dice: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde está fundamentada la iglesia? ¿Dónde inicia la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Hay un fundamento de la iglesia, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba hablando con Pedro, Él dice lo siguiente, y Él dijo: digo que tú eres Pedro, pero después dice con esta mano: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir, ¿quién es el fundamento de la iglesia? No puede ser nadie más que Cristo. Porque si el fundamento es Pedro, el fundamento murió como hombre y hoy tiene vida eterna, pero no puede interferir en nosotros. O sea que no nos puede cuidar a nosotros hacia la eternidad y llevarnos por el camino que es. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El que resucitó. Ahora, escuche esto. La resurrección del Señor Jesús pasó en el día de la Pascua. 40 días después, el Señor Jesucristo partió, ascendió. Y en el momento del ascender, Él les dice a sus discípulos qué tiene que hacer la iglesia de Cristo. Cuando Él dice: voy a edificar la iglesia, quiere decir, la iglesia como iglesia no estaba antes. La iglesia con la misión de la iglesia no estaba antes. Dice: voy a edificar la iglesia. La iglesia la edifica Él cuando Él va a la cruz del Calvario, muere, resucita, y los que creen en Él tienen vida eterna. Y en ese momento se forma la iglesia y se consuma el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que si yo creo en el Señor Jesús, yo tengo una vida eterna completamente con Él. Ahora, Efesios, el apóstol Pablo nos aclara un poquito algo. En Efesios capítulo 2, versículo 19-20 dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este texto es espectacular porque dice: usted ya no es un cualquiera, usted ahora es ciudadano de los cielos. Alguien tenía que decir amén. Usted ya no es un cualquiera, usted ahora es ciudadano de los cielos. Ahora, dice más: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué está trayendo claridad aquí? Que la piedra angular quiere decir la piedra de soporte de la iglesia es Cristo. Ahora, es importante entender esto. Nosotros usamos mucho esta palabra: nos vamos para la iglesia. En la iglesia está haciendo mucho calor. Los baños de la iglesia están nuevos o están cerrados porque los están cambiando. Pero cuando yo entiendo el concepto de iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, entonces yo tengo que entender de que la iglesia no es este edificio, sino que la iglesia somos los que hemos creído en Él, y que el fundamento de esa iglesia se llama Cristo. Ahora, el Señor Jesús, antes de partir, nos dice qué tenemos que hacer. Cuando tú analizas completamente el texto, te das cuenta del orden del Señor, que está empezando algo desde el inicio, y nosotros ahora estamos en la mitad de algo, posiblemente listos para
que el Señor venga pronto o de pronto se va a demorar un poquito más. No sabemos los tiempos del Señor, pero Él está organizando algo completo que Él va a iniciar, y es la iglesia de Cristo. Y antes de ascender, Él les dice qué tienen que hacer para que no nos confundamos. Y eso me encanta, porque el Señor, siendo tan claro y siendo el maestro de maestros, nos deja qué nosotros tenemos que hacer. Y antes de subir, minutos antes de subir, mire lo que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Hey, aquí está la tarea. Ustedes me van a hacer ¿qué? Testigos. ¿Y qué hace el testigo? Siempre lo explico de esta manera: cuenta lo que vio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o tenemos que hacer como iglesia? Contar lo que vio. ¿Qué vieron esos discípulos? Vieron al Cristo resucitado, vieron al Cristo que hizo milagros, vieron al Cristo ascender, vieron al Cristo que pagó por nuestros pecados. Entonces ellos tenían que contar lo que ellos habían visto. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es que nosotros podamos contar lo que nosotros tenemos que contar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora, aquí viene algo muy importante. Juan 3:3 nos ayuda a explicar algo. Hay un refrán por ahí que dice: todos somos iglesia. ¿Correcto o no correcto? Vuelvo y se lo repito: todos somos iglesia. ¿Correcto o no correcto? No correcto. ¿Por qué no correcto? Porque mire lo que dice la Escritura. En Juan 3:3 dice: de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces la iglesia está formada ¿por quién? Por los que nacen de nuevo. Si vas al texto lo miras: que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es solo para la iglesia de Cristo. Y los que hacemos parte de la iglesia de Cristo es los que nos hemos detenido en un momento de nuestra vida y hemos dicho: yo acepto a Jesús como mi único y personal y salvador. No camino con mis locuras, no confío en mis fuerzas, no cometo esas brutalidades que estoy cometiendo. Empiezo a buscar de su presencia, me lleno de su fortaleza, no dejo que las ideas de mi cabeza me apacigüen. Yo camino en las verdades y promesas de mi Cristo Jesús. Dejo lo que tengo que dejar y empiezo a caminar para Cristo Jesús. ¿Sí me comprende? Esa decisión trascendental es la que va a hacer en mí algo especial. Y eso me permite a mí ser parte de la iglesia. Por eso tú estás aquí hoy. Qué bueno que viniste. Pero la iglesia no es el edificio, somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y en el momento en que tú detengas tu vida y digas: yo quiero que mi fundamento sea Cristo, yo necesito a ese Cristo, y des ese paso de fe, empiezas a ser parte de una organización que empezó con un poder maravilloso y que el Señor la ha sostenido a través de la historia, a pesar de que miles de científicos, de líderes políticos, de artistas y de todo ha dicho que la iglesia se acaba. Y cuando tú miras hacia atrás, la iglesia del Señor sigue creciendo para su gloria y teniendo impacto en un mundo complicado. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Sobre Él estás parado hoy. Yo quiero que recuerdes tu momento en este instante, y que recuerdes tu historia, y que sepas que estás bajo un fundamento, parado en un fundamento que es Cristo. Que no tienes control de las cosas, gloria a Dios. Que estás en lucha en esta semana, me lleno de alegría. ¿Sabes por qué? Porque eso nos lleva a que cuando perdemos nuestras fuerzas, nos vamos para el fundamento. Ay, Diosito, el único que tú puedes hacer es algo. Tú eres el único que puede hacer algo.
Es como la iglesia que estaba teniendo muchas dificultades y muchas dificultades. Y de pronto entonces hicieron de todo para tratar de salir de su situación que estaban. Y de pronto van donde el pastor, los diáconos, y dice: pastor, ya no tenemos nada que hacer. Lo único que podemos hacer es orar. ¿Cómo así? Y no era lo primero que teníamos que hacer. Se nos olvida que hay un fundamento. Lo que tú estés viviendo y lo que tú estás esperando, te estás postrando en el fundamento que es Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, la fundación, lo que nos sostiene. Y si ese es el que nos sostiene, Él cumplirá propósitos en cada uno de nosotros. Ahora, hay una función de la iglesia. Y esa función de la iglesia, para yo encontrar esa función tengo que ir a Mateo 16 nuevamente, versículo 18. Dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Cuando digo edificaré mi iglesia, cuando digo edificaré, quiere decir que no estaba. Está hablando el Señor Jesús. Y cuando Él dice sobre este fundamento edificaré, quiere decir con cada uno de nosotros voy a empezar a construir, edificaré mi iglesia. Y eso me encanta, porque dice, va a empezar el Señor a trabajar en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Mamás que están aquí, hoy estamos celebrando tu día. Si el fundamento es Cristo, wow, tú estás edificando la iglesia de Cristo en tu casa. Porque ¿cómo la edifico? La edifico cuando yo me expongo a la palabra. Cuando yo vengo a la palabra del Señor, empieza a crecer esa iglesia de Cristo. Es interesante que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de donde están. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque sabe que cuando nos movemos sin el Espíritu Santo, torpes somos. ¿Alguien le dice amén a eso? Torpes. Y le dice: no se muevan, solo cuando el Espíritu Santo esté sobre usted, se mueve. Y miren lo interesante de la Escritura. La palabra de una manera poderosa dice que ese fundamento es Él. Y ese fundamento es el que nos permite a nosotros poder estar en Él. Pero también ese funcionamiento es dar las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? El Evangelio. Déjeme preguntarle algo. ¿Quién tiene problemas con las llaves? Miremos ejercicios normales. ¿A quién se le pierden las llaves últimamente? Yo no les creo, porque muy poquito levantaron su mano. ¿Sabe cuál es uno de los negocios que más dinero le está dando a Apple hoy? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? AirTag. ¿Sabe qué es eso para los que se le pierdan las llaves? Es que es una bolita así, que usted la pone en un llavero, la cuelga las llaves, y entonces cuando usted dice: ¿y las llaves? Entonces usted empieza a buscar el teléfono y dice: ¿y dónde está el teléfono? Para buscar las llaves. ¿Están conmigo? Eso me pasaría a mí, por eso no le he puesto, porque digo: ¿y dónde encuentro el teléfono? ¿Y después qué hago para encontrar el teléfono? Pero mire, es porque las llaves se nos pierden constantemente. Y sin llaves no me monto al carro. Sin llaves no puedo entrar a la casa. Sin llaves se complica todo. Sin llaves, sin las llaves que el Señor Jesús nos dejó a la iglesia, muchos se perderán, porque no van a poder descubrir el poder del Señor. El 10 de abril de 1912 pasó algo interesante. Yo quiero que usted vea esta foto que está aquí. Esa foto es de ese tiempo, 10 de abril
1912. Un famoso barco llamado Titanic se hundió. El barco más grande del mundo. Pero ese barquito que va de primero allí marcó una diferencia impresionante. La gente se empezó a salir del gigante del mar que empezaba a hundirse. Y algunas personas empezaron a poder ser bajadas en los botes salvavidas. Lo interesante es que los botes salvavidas bajaban con muy poquitas personas y no con su capacidad máxima. Y la gran crítica que tienen de esta tragedia no solamente eran que eran pocos los barcos salvavidas, sino que fueron mal utilizados. Y era interesante que algunos pasajeros de tercera categoría, me llamó mucho la historia porque me puse a leer la historia y decía, y el pasajero nombre tal de primera categoría y el pasajero de tercera categoría, era tan importante en las categorías que algunos pasajeros de tercera categoría y segunda categoría no los dejaban montar a los botes salvavidas. Y los que se iban a montar hasta los golpeaban y hasta algunos dispararon para que nadie se montara. Y lo interesante de eso es que entre esos barcos hubo el barco número 14. El bote salvavidas número 14 marcó la diferencia con todos esos otros botes. El que lideraba el bote número 14 llevó rápidamente a su grupo hasta unas 150 yardas donde estaban los otros botes. Remaron rápidamente hasta llegar allá, bajaron a las personas e inmediatamente devolvieron su bote para tratar de salvar a muchos de los cuerpos que flotaban con salvavidas en las frías aguas del Atlántico. ¿Y sabe lo que pasó? Ese bote número 14 empezó a salvar a algunos pocos. A muchos los encontró ya muertos. A otros poquitos los alcanzó a subir a su bote y llevarlos nuevamente con vida a un lugar seguro. Ese bote 14, hoy hay muchas réplicas en muchos museos, porque ese bote 14 se movió de una manera diferente. Cuando yo leía de la palabra, yo decía, yo quiero estar en el bote 14, porque hay tanta persona haciéndose a la eternidad. Y sin Cristo hay tantas personas hoy que están en las aguas congeladas de este mundo perdiéndose. Y muchos de los botes están ahí tranquilos y no están haciendo nada por salvarlos. La iglesia de Cristo tiene un funcionamiento, y ese funcionamiento es que podamos ir en el bote 14 a traer una. ¿Saben, mujeres? Ustedes que fueron capaces de invitar a esas más de 100 mujeres que no conocían del Señor, para este fin de semana fueron el bote 14 para sus vidas. Y algo que me emocionaba es que, escuchando las historias de varias, lo que ellas vinieron a recibir aquí fue un mensaje de bendición para sus vidas. La función de la iglesia de Cristo es llevar el mensaje de salvación. Nos unimos para adorarle, nos unimos para crecer juntos y capacitarnos, nos unimos para prepararnos, nos unimos para cuidarnos, pero nos unimos para capacitarnos, cuidarnos y ser el bote 14 en la vida de un mundo que se pierde. Y si tan solo miramos con esos ojos a alguien más, se nos imagina el gozo que llegará a su corazón cuando una persona es salva por usted. Mamitas que están aquí, siempre que te animas a traer a tu hijo en formación a la iglesia, siempre que vas y lo preparas, siempre que le lees la escritura en la semana, a esos que todavía están apenas creciendo y estás poniendo en su mente las llaves de los reinos de los cielos, que es el evangelio, está haciendo el bote 14 para ellos. Yo le doy gracias porque
Mis padres fueron el bote 14 para mí. Y tú sabes quién fue el bote 14 para ti. Pero tenemos que ser el bote 14 para alguien más. Ahora, mira lo que dice Hebreos 3, 12 y 14. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué está haciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Dice: cuídense. Estamos en un mundo complicado, nos tenemos que cuidar unos con otros. Y después dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense. Necesito la iglesia, necesito estar con los otros. Necesitamos estar como cuerpo de Cristo, unidos, para animarnos, para ayudarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Siempre he contado este ejemplo. No escales la montaña solo. Siempre que en los parques naturales encuentras avisos de escalar las montañas, les dice: no vaya solo. Porque llegará el momento en que tus fuerzas caerán, y si alguien está a tu lado, te podrá recordar las promesas del Padre Celestial. No dejes de congregarte. Necesitas escuchar las promesas. El día que tú no quieres orar, alguien va a orar por ti. El día que tú no quieres escuchar absolutamente nada, te recordarán las promesas del Señor. Una persona muy especial para nosotros, muy especial para nosotros. Estuvo siendo parte de nuestro equipo pastoral, tenía cuidado de que todas las cosas me salieran bien, pobrecita. Y hace un poco tiempo, una noticia complicada visitó su vida. Y ha sido un impacto demasiado fuerte. Pero esta mañana miraba mi teléfono y escuchaba su testimonio por un video. Y decía: han sido tan especiales para mí. He recibido tantos mensajes en los momentos adecuados para mí. Me han animado tanto. Y yo inmediatamente pensé: ¿qué fuera de esta hija de Dios sola? Inmediatamente dije: Señor, ¿cómo nos conoces de bien que en nuestros momentos más duros de la vida, esta mamá puede levantarse y decir: hubo alguien que oró, hubo alguien que dio alguien que me amó? Hoy me siento más fortalecida porque el Señor está presente. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Estás caminando solo? No camines solo, porque tenemos una iglesia que nos bendice. Queremos bendecirte, queremos amarte. Hay grupos de vida, hay muchas cosas para conectarte. No te quedes solo, porque no habrá quien te anime. Ahora, la iglesia permite que te desarrolles y des fruto. El Señor le dijo a sus discípulos: no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia da fruto. ¿Quién es la iglesia? Es usted. ¿Y qué clase de fruto empieza a salir de usted? Mire lo que dice: el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que es que cuando yo hago parte de la iglesia de Cristo, tengo que recordar que soy hijo de Dios, soy transformado por Él, soy lleno de su Espíritu, y su Espíritu hace en mí algo maravilloso. Y aunque tengo turbulencia, encuentro paz, porque sé de quién estoy agarrado. Mi fundamento es Cristo. ¿Está conmigo?
Pero no solamente da fruto, sino que hay promesa. Y quiero que escuche esto. Antes de Jesús irse, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Mateo 28, 18 a 20, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Le voy a dar la promesa nuevamente. El Señor Iglesia de Champion Forest les asegura eso. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dígale al pedacito de iglesia que está a su lado. Dígale al pedacito de iglesia que está a su lado. Dígale, les aseguro que estaré con usted siempre hasta el fin del mundo. Le dice el Señor. No usted, no, el Señor. Porque de pronto alguien va a decir, no me asegure eso, yo no quiero estar. No, el Señor estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo tomo esa promesa, vuelvo al principio y digo, la iglesia inició con un crecimiento impresionante. Está en la mitad de algo y no la han podido terminar. Posiblemente algunos decimos, ya Cristo viene, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Y el Señor ha sostenido a su iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, el Señor lo sostendrá a usted, porque usted es parte de la iglesia. Yo tengo que abrazar eso. Yo tengo que creer eso. Que si soy discípulo del Señor, la presencia de Cristo está con usted. ¿Cuándo termina la iglesia? ¡Qué buena pregunta! ¿Será que la iglesia termina? Pues les quiero decir que la función de la iglesia, su función como iglesia, sí termina. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Cuál es la función de la iglesia? Llevar personas a la eternidad con Cristo. Pero un día dice la palabra del Señor que la novia del Cordero. ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. Vamos a ir a las bodas del Cordero. Y la novia es la iglesia. Y tenga en cuenta esto para que lo guarde bien en su corazón. Llegará ese momento donde la iglesia ya no tendrá la función evangelística, porque ese tiempo ya pasó. Ahora la iglesia se gozará con el Padre Celestial en las bodas del Cordero en un momento muy especial. Y se lo voy a leer en Apocalipsis para que lo recuerde. Terminemos con esto, escuche. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros. ¿Estás preparado? No vas a llegar despelucado, despelucada. ¿Está preparado tu corazón? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ese momento final es para los que creen y es promesa del Señor. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga
y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.